el título es más que nos invita a reflexionar, ¿no? Porque justamente son las respuestas alternativas a esta incertidumbre global que nos ha planteado la pandemia del COVID-19. Entonces, para ello, la Universidad Tecnológica ha preparado este interesante panel con 3 profesionales muy distinguidos, muy conocidos también de la agencia, a quienes agradecemos la participación. Como anfitrión en la Universidad Tecnológica Nacional, el doctor Ángel Neder, doctor en Economía. Él es profesor titular de Economía Monetaria y Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Comercio Internacional del MBA de la Universidad Tecnológica Nacional, y profesor de Economía y Comercio Internacional en la Maestría en Comercio Internacional de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Junto a él va a estar exponiendo también el doctor Ricardo Descalzi, también doctor en Economía, y él es director de la Maestría en Comercio Internacional de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y profesor en el MBA de la Universidad Tecnológica Nacional. Y también nos acompaña en este panel el licenciado Pablo Ceballos. El licenciado es de la División de Comercio Exterior y Servicios Transaccionales de la ACBC y profesor de la Maestría en Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que junto con agradecerles a este importante panel de la universidad, darles la bienvenida también a todos los asistentes que se están sumando a esta charla. Así que ya los dejo con los anfitriones, con el doctor Neder. Bueno, muchas gracias, Viviana. Indudablemente muchas gracias a todos los que están participando de esta reunión virtual, que nos tenemos que acostumbrar a este nuevo sistema de operaciones. Agradecemos mucho el espacio y la oportunidad y el apoyo brindado por la Agencia Pro Córdoba y a la Maestría en Administración de Negocios de la UTN, que haya permitido que desde la Cátedra de Comercio Internacional pudiéramos llevar a cabo este encuentro. Primero que nada, les cuento cómo vamos a desarrollar esta actividad. Primero, voy a tratar yo de hablar un poco respecto a estas respuestas alternativas a la incertidumbre global que nos ha generado la pandemia. Luego hablará el doctor Ricardo Descalzi, quien tratará algunos números sobre la brecha cambiaria que tenemos en Argentina, a la vez que va a presentar algunas estimaciones respecto al tipo de cambio real y los impactos que ello genera en la competitividad de las empresas, para finalmente presentar algunos indicadores respecto al sector externo. Finalmente expondrá el licenciado Pablo Ceballos, donde tratará de hacer un panorama de cómo ha impactado el racionamiento cambiario en las empresas y acerca también sobre la normativa cambiaria actual. Como ustedes ven, es algo interesantísimo los temas, por lo tanto, los exhortamos a que puedan hacer preguntas, las cuales, tras la finalización de nuestras exposiciones, las van a poder realizar mediante el chat. Yo voy a tratar de ir seleccionando cuáles son las preguntas, para las cuales les voy a pedir que no hagan como hacen los chicos, que mandan cosas, sino que por lo menos yo vaya viendo y seleccionando un poco en esa tarea. Las exposiciones van a ser relativamente cortas, o sea, no nos queremos prolongar más allá de 10 a 15 minutos como máximo cada uno. Trataremos de hacerlo así bien estrictos. Mejor si sale más corto para que haya un buen espacio para preguntas. Así que bueno, vamos a tratar de dar comienzo a esta actividad con, en primer lugar, la exposición que a mí me corresponde. Como todos ustedes saben, con esta pandemia se ha generado una crisis económica internacional, global, podríamos decir, en donde lo primero que creo que habría que hacer es como plantearse sobre los problemas que nos ha ocasionado esta pandemia con respecto a la economía global. Por un lado, lo que nosotros hemos observado es que se ha generado una presión impresionante sobre el sistema de salud a nivel internacional. Y uno podría decir, bueno, pero un sistema de salud que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con el nivel de actividad, justamente.
al ser un sector bastante importante y que determina impactos sobre la actividad normal del desarrollo de las actividades, del desarrollo del empleo, del desarrollo de la producción, del desarrollo del transporte, de lo que sea, uno tiene que estar condicionado o quedará condicionado si tiene problemas a nivel de salud. Consecuentemente, esa presión ha sido infernal para el impacto que se ha generado a nivel internacional. Por otra parte, esto ya lo hemos expresado en otros encuentros que hemos tenido dentro de estas mismas jornadas, pero en otro ámbito, hemos dicho que hay una cuestión no solo de demanda, sino también de oferta, y se ha visto un deterioro muy grande en el nivel de actividad mundial y del comercio mundial. Tanto que se produjeron muchísimos cortes en las cadenas productivas internacionales, y lo peor de todo es que a raíz de tratarse de algo que no es fácilmente manejable desde el punto de vista económico, o sea, utilizando instrumentos económicos, utilizando instrumentos financieros, utilizando instrumentos fiscales, es que se ha generado toda esta incertidumbre respecto a la manera en la que podríamos llegar a salir de esta crisis. Quiero detenerme 2 segunditos en un peligro que yo veo a nivel global, que es este deterioro que yo les mencionaba, tanto en oferta, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, lo que en algún sentido puede llegar a constituir lo que denominamos los economistas una carrera hacia el fondo. Cuando digo hacia el fondo, es hacia el fondo, no al fondo monetario, sino a que estamos cayendo permanentemente, y eso puede llegar a ser muy peligroso porque nos tendríamos que preguntar acerca de las posibilidades de esto que es muy peligroso para cualquier economía, que es la estanflación, o sea, esa conjunción de subas de precios con estancamiento económico. Indudablemente, toda esta situación nos hace pensar en alguna serie de acciones para combatir la incertidumbre. Y entonces, a mí, la verdad que siempre el tema de la resiliencia me aparece en la vida y consecuentemente dije, ajá, bueno, esta debería ser una nueva situación para tomarla en cuenta a la hora de tratar de resolver estas situaciones. ¿Qué querría decir en este caso para nosotros ahora? Bueno, tratar de readaptarnos, de reinventarnos, de generar algún tipo de cambio y adaptarnos a esta situación tremenda que se nos ha presentado, hasta tanto podamos o encontrar alguna cura, vacuna o lo que le quieran llamar. Pero en realidad tenemos que generar una acción de resiliencia. Esto lo vamos a ir destinando o pudiendo lograr, por ejemplo, en el caso particular del comercio internacional, en la medida de que tendamos a generar una mayor liberalización del comercio internacional, que haya mayor digitalización y que haya una mayor automatización en ese comercio internacional. Y para ayudar a todo esto, uno tendría que estar pensando en la generación de un aumento en la financiación al comercio internacional, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, uno tendría que pensar en términos de, bueno, ¿qué tipo de acciones podemos llegar a tomar y ver cómo puede llegar a ser más efectiva o no esa resiliencia? Y lamentablemente nos damos cuenta de que normalmente esa resiliencia puede ser mucho más efectiva en los países desarrollados que en los menos desarrollados, caso concreto como el caso de nuestro país. La idea que habría que seguir un poco es, y es lo que se está implementando a nivel internacional, después podemos llegar a discutir, es una cosa que quiero dejar para el espacio de preguntas probablemente, pero a nivel internacional se están generando una serie de políticas fiscales de manera tal de generar estímulos que resulten anticipatorios de los problemas. Y para ello también se busca llevar a cabo algún tipo de política monetaria, expansiva obviamente, destinada a financiar estas actividades productivas concretas y comprobables.
Como yo les decía antes, es mucho más fácil encontrar que estas actividades sean más fáciles de llevar a cabo en los países desarrollados antes que en los países no desarrollados, particularmente porque existen una serie de inconvenientes que nos solemos encontrar, y es que en los países desarrollados sí se da una acumulación en los ciclos de expansión que luego son aplicados en los ciclos de recesión, cosa que muchas veces no encontramos en el caso de los países como la Argentina. Adicionalmente, hay una cuestión que habría que tomar nota de esto, y es, como a mí me gusta siempre utilizar esta expresión que siempre usábamos con otro profesor en la facultad, que números cantan. Ahí yo les dejo una cita de un artículo de Getchert y Rannenberg del 2018, donde se explican los efectos multiplicadores que generan este tipo de políticas, como para hacernos una advertencia y decir, tengan cuidado, tienen que procurar de que esas expansiones fiscales estén más orientadas hacia el tema de la inversión antes que hacia el tema del consumo. No quiere decir que en principio las expansiones sobre los consumos, tanto público como privado, pudieran tener un efecto positivo, pero siempre son mucho mejor y más perdurables en el tiempo si se genera en términos de financiar inversiones. Y obviamente en este trabajo que yo les cito ahí, eso queda demostrado y hay valores de impacto bastante mayores en el caso de las inversiones. Consecuentemente, todo este tema que yo les digo de la necesidad de actuar en los periodos de bonanza y después de aplicar fondos en los periodos de restricciones, es una cosa que en el caso de los países menos desarrollados tenemos que aprender, pero el mensaje de mi parte debería ser, bueno, hay que empezar alguna vez, empecemos a hacerlo de esa forma y procuremos un mayor crecimiento por esa vía. Déjenme ahora que les deje planteada una inquietud, por cuanto uno está observando que en el mundo, además de las políticas basadas en estos incentivos que yo les mencionaba acá, se están llevando a cabo otro tipo de políticas que son financiadas con políticas monetarias expansivas, en donde se está buscando, y esto es muy similar a lo que hemos visto para la Argentina, se está buscando dotar de mayor liquidez a los presupuestos restringidos de las empresas y de las familias. Ahora bien, la inquietud que se me ha planteado a mí, que la quiero dejar acá como para que la discutamos, es que todo esto probablemente desde los organismos financieros internacionales se podría llegar a implementar y se podría llegar a generar algún tipo de ayuda extra, y de esa forma se podrían llegar a dirigir estos fondos de manera tal de matar dos pájaros de un tiro. Déjenme que, para que tengan idea de la dimensión de esto, que les muestre acá este cuadro, que lo he extraído, justamente hoy lo vi del informe de política monetaria, por eso tiene ese sobresello ahí, porque en realidad decía fuente, elaboración propia, y yo no lo elaboré, esto lo saqué desde el informe de política monetaria que salió hoy del Banco Central, en donde hacen mención a la provisión internacional de liquidez y cuáles han sido durante el periodo desde el inicio de la pandemia, cómo se ha ido desarrollando esto. En el caso de los bancos centrales han hecho swaps, o sea, intercambios de monedas entre ellos, entre países. Particularmente yo tengo un ejemplo, para darle un caso, la Reserva Federal hizo swaps con los bancos centrales de Australia, Brasil, Corea, México, Singapur, Suecia, con cada uno de ellos por unos 60.000 millones de dólares. O sea que imagínense que es una importantísima dotación de liquidez. Lo mismo hizo el Banco Mundial y obviamente organismos como el Fondo Monetario, aunque lo otorgado ha sido mucho menor que lo que se ofreció, y también del G20, que generó un importante alivio de la deuda. Entonces, esto a mí me dio como la idea de decir, bueno, ¿qué tal si este tipo de ayudas internacionales,
no se dirigen de forma tal, como les dije al principio, de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, o sea, un tiro, sería dotar de liquidez a las economías desarrolladas que consideran que están con algún problema y que deben alivianar las restricciones de liquidez, tanto como les dije, en el sector de las empresas y en el sector de las familias. Pero por otro lado, una situación interesante sería tratar de aliviarle la carga de deuda a los países altamente endeudados, por caso la Argentina. Entonces, ello equivaldría más o menos a una especie de rescate que se había hecho en la crisis de la subprime en el 2008-2009, que había hecho la Reserva Federal rescatando esos bonos basura. Bueno, es como si ahora, supongamos que tomáramos un caso concreto de la Argentina, como si se consideraran los bonos de la Argentina, la deuda que tiene, como si fueran unos bonos basura que fueran pagados a sus tenedores de los países desarrollados y de esa forma le estarían aliviando los problemas de liquidez a esos países y a los países endeudados le estarían alivianando el problema de la deuda. Es decir, nos estarían alejando esa espada de Damocles que permanentemente está pendiendo sobre estos países endeudados. Lo único que, desde mi punto de vista, para que esa espada de Damocles luego no vuelva nuevamente a pender sobre nuestros cuellos, es necesario que económicamente empecemos a ser un poco más serios. Es decir, para no estar generando inconvenientes de riesgo moral, en donde el mundo podría decir, bueno, como estos saben que los van a salvar de alguna u otra forma, piden crédito, después no pagan, en algún momento eso se va a cortar y consecuentemente no vamos a tener crédito y no vamos a poder crecer estrictamente hablando. Desde ese punto de vista, yo quisiera, como se hace habitualmente, parafrasear a Ortega y Gasset diciendo, argentinos a las cosas. Es hora de que empecemos a trabajar en serio y que generemos la confianza internacional para que también esa confianza se nos transmita hacia todos nosotros. Bueno, listo por mí, muchas gracias. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Ricardo Descalzi. Ricardo, si querés, abrí tu micrófono y perfecto, muchas gracias Ricky. Voy ahora a buscar mis diapositivas, ¿sí? Y paso a compartir pantalla con ustedes. Bien, voy a hacer es comentar, ¿sí?, algunos de las últimas novedades que hemos tenido sobre la macroeconomía argentina, yo te diría en las últimas semanas, y ver, tratar de hacer un ensayo, diría, de hacer un ejercicio rápido, bueno, sobre las consecuencias que estas últimas medidas o últimas novedades de las cuales nos enteramos tendrían sobre nuestra economía tan debilitada, ¿no?, como consecuencia del shock del coronavirus y de los problemas económicos que veníamos arrastrando, ¿no? Efectivamente, como comentabas recién, Argentina no se ha despegado del resto, ya tendríamos una contracción económica que sería comparable con la de 2002, nada más ni nada menos, ¿no? Muchos hablan de estimaciones que implican una caída del 12% del PBI, algunos indicadores, como por ejemplo de la actividad manufacturera de marzo, nos dice que ha caído 14%, marzo contra marzo, ¿no? La tasa de desocupación es elevada. Una cuestión relacionada a las consecuencias económicas y a la adaptación que tendríamos con relación al coronavirus está dada por la negociación que estamos teniendo con los acreedores externos, ¿no? Si bien no hay datos concretos,
más o menos las versiones hablan de que hay una diferencia de 60 contra 40 en lo que respecta a las ofertas de ambas partes, ¿no? Mientras que el gobierno pretende una oferta o está extendiendo una oferta que implicaría un 40% del valor presente de la deuda, los acreedores quieren un 60%, ¿no? Habría una brecha entonces de 60 contra 40, y bueno, básicamente las negociaciones tenderían, o los acreedores estarían queriendo, bueno, adelantar pago de intereses, ¿sí? Querrían cupones, ¿no es cierto?, adicionales, o bien la capitalización de los mismos, ¿no? Para evitar de que no caiga tanto el valor presente. Hay también una cifra, una tasa de interés, que es la tasa de salida o la exit yield, bueno, en eso habría un acuerdo, estaríamos hablando de un 10%. Este es un número importante a los fines del futuro de nuestra economía, ¿no? Porque estamos hablando de que esa deuda, una vez renegociada, esa nueva deuda que emitiría Argentina en caso de llegar a un acuerdo con los acreedores, tendría un descuento del 10%, ¿no? Esto es un número que no puede predecirse totalmente a priori. De hecho, los acreedores pensaban de que el descuento iba a ser mayor, del 12%, Argentina decía del 8%. Pero bueno, estamos hablando nada más y nada menos que aún con una salida exitosa, con un acuerdo exitoso con el canje, nuestros bonos tendrían un descuento de un 10%, que sería muy elevado si uno lo compara con el 2 y pico con el que se están endeudando nuestros vecinos, ¿no? Evidentemente tendríamos muchas dificultades, digamos, para conseguir moneda dura. Desde ya te digo que si esa propuesta que vos estás significando, digamos, por parte de los organismos internacionales de asignarnos fondos de moneda dura, prevalece, nos vendría muy bien, porque aún con una salida exitosa del canje, tendríamos que pagar tasas internacionales muy altas, que pegarían sobre todo con a nuestras empresas, ¿no? Empresas exportadoras que tendrían dificultades para conseguir créditos y garantías, ¿no? Hablando con gente del sector empresarial, nos dicen, bueno, en muchos casos Argentina todavía tiene los coletazos o recibe los coletazos de la crisis del 2002. Prueba de ello es que tiene que pagar por adelantado, ¿sí? Las compras, ¿sí? Estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista crediticio por ser desfolteadores seriales, como dicen algunos colegas, y por lo tanto es importante entonces no solamente arreglar o salir emitir moneda o deuda nueva, sino dar esa idea de que vamos a portarnos bien de ahora en más, y eso va a estar reflejado en la tasa de salida, ¿sí? Que muchos hablan de que podría ser un 10%. Obviamente el tiempo límite es el 22 de mayo, viernes que viene. Vemos también de que hay una necesidad negociando. Eso puede llegar a ser positivo, en el sentido de que hay una predisposición por parte del gobierno actual a los fines de llegar a un acuerdo sí o sí, que no sabemos o no estamos seguros de que va a ser sobre el fin de la semana, pero bueno, estemos confiados a que ese acuerdo se dé, porque si no estaríamos, digamos, en una situación mucho peor, ¿no?, a lo que estamos ahora. Hay una cuestión de política comercial que en estos últimos días pasó desapercibido, o se ha diluido, digamos, en el sentido de que Argentina está tratando de dejar de lado todo lo que son los acuerdos de negociación en búsqueda de acuerdos de libre comercio, ¿sí? La prioridad sigue siendo la política interna. Desde este punto de vista,
¿cuál es el marco de política macroeconómica que tenemos en esta situación? Bueno, el gobierno sigue insistiendo, digamos, con el apoyo a empresas y familias, pero desde un punto de vista, yo diría, redistributivo. Prueba de ellos se refiere, digamos, a las transferencias presupuestarias que está llevando a cabo, ¿sí? Que inclusive han implicado, digamos, el pago de salarios a las firmas. El tema es que estamos en medio de una monetización de esos déficits. En principio, la emisión monetaria estaría creciendo 68% interanual, mayo contra mayo, y un déficit primario que, se habría multiplicado por 10, ¿no? De 200.000 millones a 2 billones. Y esto, digamos, tendría consecuencias también en el corto o mediano plazo. Es como decir, bueno, muchas veces los daños generados por los incendios no son producto del fuego, sino por el agua residual, ¿no? Que muchas veces queda, ¿no? Por ahí lo que estamos teniendo miedo es, ¿qué va a pasar cuando la economía tenga que absorber todos estos pesos, digamos, en medio de, una aversión, como hemos visto por parte del mercado de crédito extranjero, digamos, ¿no? Que, insisto, estaría descontando, y bajo el supuesto de que lleguemos a un acuerdo, los bonos nuevos a una tasa del 10, 12, 15%. ¿no? Hay un aspecto que quiero remarcar, digamos, que ha quedado claro también en esta última semana con relación a la política del Banco Central, que fue la siguiente. Yo digo que arrancamos con un paso en falso, en el sentido que el Banco Central, a partir de finales del año pasado, quiso llevar a cabo una política de bajas tasas de interés. La quiso bajar y de hecho lo hizo, bajó su tasa de referencia de política monetaria, que es la tasa de la LELIQ, complementado con con un cepo cambiario, con una restricción que tenían intención de comprarlos con fines de asesoramiento. La lógica era la siguiente: bajamos la tasa y como la gente no puede comprar dólares, va a tener que sí o sí ir hacia las colocaciones en el sistema financiero en pesos. Lo que ocurrió fue que, la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar financiero, digamos, y el oficial, subió y está llegando a un 80%. De manera tal de que el Banco Central ha tenido que dar marcha atrás con esta política, y ha tenido que empezar, adivinen qué, a remunerar de nuevo encajes en los bancos y a ponerle un piso a la tasa de colocaciones. Ricardo, perdóname un segundo. Generado por este exceso de liquidez, forzado en parte por el coronavirus, ¿sí? Nuevamente hemos... Ricardo, fíjate si me escuchas, por favor. Como estamos teniendo problemas con tu audio, fíjate si desconectando la cámara pudieras trabajar mejor. Porque hay problemas con tu audio, me están diciendo varios ya. Hola. Te escuchamos allí. Hola. Ahí te estamos escuchando. Perfecto. Perdón, ando con un problema de conexión.
Entonces, decíamos Desconectate, fíjate si desconectas la cámara, perdón Ricardo, fíjate si desconectas la cámara y dejas el audio habilitado. No me escuché. Así. ¿Me escuchaste? Sí. Fíjate si desconectando el video, detenés el video y si funciona mejor con solamente el audio. No, bueno, entonces paro la presentación. Paro la presentación y y quedo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? A ver cómo se te escucha ahora. Bueno, entonces comentaba lo siguiente, que debido a la aparición de la brecha cambiaria, el Banco Central tuvo que aumentar la tasa de referencia a los ahorristas, empezar a remunerar los encajes, y esto ha traído ha puesto en el tapete otra palabra histórica, otro concepto histórico dentro de la política monetaria, que es la remuneración de encajes y el déficit cuasi fiscal, ¿sí? Curiosamente, estamos en una situación donde el Banco Central, para evitar que los depósitos se sigan escapando y que alimenten a la brecha cambiaria, está pagando importantes sumas, ¿sí?, a los bancos para indirectamente remunerar a los depositantes. La reflexión es la siguiente, ¿no? En una situación donde las firmas están tan necesitadas del crédito y se necesita, digamos, cuidar el capital de trabajo de las firmas, y con las necesidades además adicionales del Tesoro, qué pena, digamos, que el Banco Central esté dedicando recursos adicionales, digamos, para evitar, digamos, la fuga de capitales y creando además una mayor monetización de la economía. Justamente lo que necesitaríamos, yo creo, en una situación como esta, es que la política, los canales de la política crediticia, se dirijan a aquellos sectores que pueden expandirse. Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿qué sectores podrían expandirse en una situación como esta? Bueno, hay que ir sector por sector. El Banco Central debería hacer un paneo de aquellos sectores más necesitados de crédito. Me comentaban también por ahí un empresario que debido a que hay una brecha cambiaria tan importante, mucha gente está decidiendo comprar equipos de producción, debido a que estos últimos están valuados a un dólar oficial más bajo. Y entonces hay sectores que increíblemente tienen una gran demanda de equipamientos. Sería bueno, digamos, por ejemplo, el financiamiento de este tipo de actividades y no que la autoridad monetaria se dedique a remunerar encajes, ¿no? O bien, si el cableado para Wi-Fi o para instalaciones digitales tan necesario, deberían sí financiarse esas actividades, promoviendo la generación de trabajo en ese tipo de actividades productivas que tienen, por otra parte, una retribución en lo que respecta a que tienen por detrás la generación de empleo y valor agregado. De nuevo, transmitiendo esta preocupación, digamos, por esta excesiva esta expansión monetaria, que en muchos casos no estaría tan justificada, digamos, ¿no? Podría cambiar bastante la situación si el Banco Central pudiera ajustar, digamos, o podría coordinar mejor la política monetaria con la fiscal. Finalmente, tenía un gráfico para mostrarles a ustedes. Voy a tratar de hacerlo ahora, que está más estable la conexión. ¿Sí? Estamos viendo que
la brecha cambiaria, estamos viendo un aspecto bastante particular de la brecha cambiaria en este gráfico. ¿Sí? Acá les estoy mostrando la cuenta corriente del balance de pagos, ¿sí? En amarillo, que me está ahorrando, está generando, hay un exceso de producción sobre el gasto debido al importante aumento del tipo de cambio en el último que en el último trimestre, ¿sí? Sin embargo, vemos entonces que en el último trimestre, es lo que trataba de comentar el gráfico, que el Banco Central aún ha estado perdiendo divisas, ¿sí? Esas divisas comerciales que están entrando debido a nuestro superávit comercial se están yendo debido a la falta de confianza. Te perdimos en el audio también, Ricardo. Si me llegas a escuchar a mí, por favor, aunque sea vía WhatsApp, comunícate para que en todo caso, si no, ya le damos paso a que hable Pablo. Cualquier cosa, retoma, ya me contacto contigo. Estos son los problemas que nos generan estas situaciones nuevas que va a hacer, así que bueno, por suerte tenemos la chance de suplir esa cuestión, esos inconvenientes, así que si te parece, Pablo, te voy dando la palabra y mientras yo trato de contactarlo por vía privada a Ricardo para ver, en todo caso, después si puedes retomar o no. ¿Sí? Estoy probando así con que, la red del celular ahora. a ver, ahí lo recuperamos. Esperemos que cambie. Entonces, bueno, por ahí pasa la Ricardo, te incertidumbre. pido que redondees el temario, así ya también le damos espacio a Pablo por las demoras que se pueden ir generando para el resto de la gente. Efectivamente. Bueno, esas son mis reflexiones, ¿no? Probablemente tengamos en el corto y mediano plazo un aumento de la brecha cambiaria. Sería interesante que de alguna forma el Banco Central maneje esto, debido a que cuando hay una brecha cambiaria importante, el exportador sufre, digamos, ¿no? Porque está liquidando sus ventas al exterior, digamos, a un tipo de cambio excesivamente bajo y que corre por detrás de los costos domésticos, ¿sí? Estamos de alguna forma liquidando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es la que nos genera divisa. Gracias. Gracias y perdón por las interrupciones, pero la verdad que he tenido este problema de conexión que no lo he podido manejar. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y entonces sí, ahora, Pablo, te damos la palabra a vos para que uses a más tardar 15 minutos para que pueda después haber muchas preguntas de parte del público. Bueno, está bien. No sé si me escuchan bien ahí. Voy a tratar de poner la presentación. Sí, acá me ha cambiado algo en la pantalla, pero bueno, la idea es, antes que nada, la idea, como habrán visto un poco, la idea es ir desde lo más macro a lo más local, a lo más cotidiano, ¿sí? Y contarles un poco lo que estamos viendo, por lo menos los que trabajamos con empresas en el día a día, en este caso desde el ámbito bancario, bueno, pero tratar de darles también darles un panorama general de lo que está pasando, no solo en lo que tiene que ver con el sector bancario. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, bueno, perfecto. Bueno, les comentaba entonces que vamos a tratar de ir un poquito más allá, obviamente, de lo que es eminentemente bancario y contarles qué les está pasando en el día a día a los operadores, tanto importadores como exportadores locales, ¿no? Desde que arrancó de la salida del decreto el 20 de marzo, está mal ahí la fecha en el stream por las dudas, ¿sí?
el 20 de marzo pasado, obviamente estamos viendo, en el caso de los operadores, estamos encontrándonos obviamente con situaciones bastante estresantes para lo que es la operatoria diaria, por una serie de motivos que son las que muchos conocen, si están en la actividad. No quiero ser redundante, pero mínimamente la idea es que comentarles un poco cuál es el escenario por el que están pasando, sobre todo las pymes, porque obviamente si bien es una realidad que abarca todas las empresas, sabemos desde luego que el sector pyme es el que más, generalmente, el que más rápido se tiene que adaptar, al que más le cuestan todos estos procesos, y porque además son los que más mano de obra emplean, desde luego, y es importante su participación en la economía, aunque muchas veces no cuenten con todo el soporte, ¿no? Lo que ha logrado sin duda el COVID ha sido por lo menos una coincidencia de crisis, ¿sí? Normalmente sabemos que cuando alguno de los mercados, ya sea el interno o el local, presenta un inconveniente, es posible volcarse al otro para tratar de suplir las deficiencias o las necesidades, o volcar allí la demanda o buscar la oferta, según como lo veamos. Bueno, en este caso nos damos con una situación obviamente más que obvia, donde tantos coinciden la crisis del mercado local como el mercado externo, de lo que nos habla a las claras de la problemática para las empresas, ¿sí? Nos encontramos que desde luego ya hace unas cuantas semanas pareciera ser que algunas fábricas chinas, sobre todo algunas regiones, vuelven a la normalidad, que es donde obviamente ha comenzado el problema, pero desde luego tienen problemas logísticos derivados y comerciales derivados de toda la crisis, obviamente, porque no cuentan con todos los insumos necesarios, o no cuentan con todas las herramientas para, ya sea a nivel fletes o comunicaciones, para poder trasladar sus productos, o encontrándose también hacia donde van dirigidos esos productos, encontrándose también que están cerrados por la pandemia. Entonces, un poco que China arranque de nuevo, un poco no es tampoco una buena noticia para todos, en la medida que el problema ha llegado con retardo y nos encontramos todos hoy en una etapa de cierre y aislamiento en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que ocurre puertas adentro? Bueno, un poco, hacía un poco un ejercicio un poco viendo los días desde que se inició que se emitió el decreto, y han pasado apenas, nos parece mucho más a algunos seguramente, pero han pasado apenas 60 días corridos desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y apenas hemos tenido 35 días hábiles. Esos 35 días hábiles son días hábiles muy especiales, porque han sido días hábiles donde no hemos tenido todos esos días bancos, donde no hemos tenido todos esos días aduanas, donde no hemos tenido todos los días áreas de soporte, organismos gubernamentales, ¿está bien? Entonces, de hecho, si lo contabilizamos, tenemos apenas 26 días de operatoria bancaria que, turnos mediante, ¿sí? Permiten que los clientes se puedan acercar al banco a realizar determinadas transacciones. Esto se replica en un montón de otras actividades, sobre todo del sector público, ¿no? Pero todo esto ha llevado que el empresario hoy enfrenta una interrupción ya sea de la cadena de comercialización, como lo que venimos escuchando permanentemente, que son las cadenas de pagos y cobranza, porque no pueden entregar sus productos, porque no cuentan con los productos, porque no pueden abrir sus fábricas o sus comercios, porque no pueden cobrar, o porque no hay banco para hacer efectivo esos cheques con los que han cobrado, porque no pueden pagar y entregar el pago por la mercadería recibida. O sea, creo que esto, por eso no quiero ser redundante, porque seguramente si hay debe haber seguramente gente que está en la actividad, está pasando por esto en el día a día. Lo que sabemos que hemos tenido en este tiempo, hoy estamos en una situación mejor, pero desde luego hemos pasado por una situación donde las áreas de soporte para las empresas y demás ha sido muy, muy restringida, y por eso ahí en la pantalla van a ver que hablo de un estrés por 4, porque en realidad los empresarios, y recalco en el caso de las pymes sobre todo, que es la realidad más cercana que tenemos, que son las que muchas veces están menos preparadas en infraestructura, en recursos y demás, están enfrentando por un lado el estrés propio, ya sea importador o exportador, por supuesto, ¿no? El estrés propio de no poder producir o de no poder comercializar, ¿sí? Porque sus fábricas o sus comercios tienen que estar cerrados. Los problemas financieros de los que hablamos por el corte de la cadena de pagos, ¿sí? Los problemas regulatorios, porque salvo algunas excepciones que podemos mencionarlas y demás, pero en general siguen obligados a cumplir con determinadas normativas cambiarias sobre todo, y también de tipo cooperativo, porque aunque puedan operar o puedan trabajar con algunas flexibilizaciones que hemos ido viendo en estos últimos tiempos, tampoco cuentan con toda la logística para poder hacer llegar sus productos o para recibir los insumos con los cuales producirlos. ¿Está bien? Entonces,
A eso me refiero con esta situación de estrés para importadores como exportadores. Para hablar puntualmente de qué pasa con los importadores, por ejemplo, qué ha pasado hasta ahora, bueno, las primeras semanas fueron sin duda las más difíciles, porque como habrán escuchado, en el caso puntual por ejemplo, de las aduanas, me refiero, no quiere decir que en otros lugares no lo haya habido, pero por ejemplo, en algunas aduanas los operadores se encontraron con que se aplicaba a rajatabla, ¿sí? el decreto, y solamente se permitía el cruce de mercadería que tenía que ver con la pandemia, que tenía que ver con la emergencia, y no había ningún tipo de discrecionalidad. Algunas aduanas tuvieron algunos criterios un poco más amplios, aplicaron un criterio entendiendo que algunos productos tenían en definitiva que ver, ya sea un repuesto o una máquina que era parte de una industria que está afectada a la actividad esencial. Esto con las semanas quedó mucho más claro y se volvió general, pero inicialmente trajo un problema al aplicar estrictamente lo que decía el decreto. Hacia mediados de abril aproximadamente ya nos encontramos en una situación de cuasi normalidad, no 100%, pero sí de cuasi normalidad. Las áreas operativas de aduana, por ejemplo, han venido acompañando muy bien y están trabajando. ¿Sí? Hay algunas áreas de soporte, llámese sumarios, contaduría, que están trabajando bajo las modalidades home office, pero bueno, como todos sabemos que, y de hecho cualquiera de nosotros que está llevando a cabo las actividades de home office, sabemos que muchas veces esto también no permite brindar el servicio, la atención 100% que estamos acostumbrados cuando estamos a pleno, ¿sí? O cuando dependemos también de otros. Hemos recién tenido algunos problemas de comunicación, vimos, y bueno, también ocurre, ¿no? También ocurre en las empresas, en los bancos, en la aduana, que no siempre por ahí todo funciona 100%, y esta es otra de las lecciones que seguramente nos dejará el COVID, que es la necesidad de prepararnos también para trabajar bajo esta modalidad. Lo cierto es que hoy podemos hablar que una situación normal para oficializar una mercadería ingresada al territorio aduanero demora aproximadamente entre 48 y 72 horas. Esto sobre todo lo tomamos de referencia de lo que es Aduana Córdoba, que está trabajando muy bien, que la verdad que dicho por despachantes y operadores, operadores logísticos y demás, realmente ha acompañado muchísimo en este contexto. Repito, también hay mucha gente trabajando en home office en aduana, pero naturalmente, obviamente, el hecho de no estar toda la gente muchas veces ha generado algún tipo de retrasos. Hoy, de todos modos, creo que 48 o 72 horas son tiempos más que razonables y coherentes para una oficialización. Desde luego que los canales habituales son los canales marítimos y terrestres, porque todo lo que es aéreo, salvo que sea un charter para atender la emergencia con mercadería propia de la emergencia o la operatoria de las empresas de courier, está vedado. Y la mención de lo que allí dice Demoras Mercosur es que justamente por la misma pandemia y por los controles que impone, el control sanitario, obviamente, hay demoras naturalmente en las que tiene que incurrir la aduana para asegurarse que, obviamente, que los productos que están ingresando y las personas que están ingresando, además, cumplen con todos los requisitos y todo lo que requiere justamente el decreto. En lo que a exportaciones se refiere, las actividades, desde el inicio quedó restringidas las actividades iniciales. Hacia finales del mes de marzo o septiembre tuvimos un decreto que fue el 179, que permitió que algunas empresas exportadoras puedan también, sin estar afectadas a las actividades esenciales, puedan también comenzar a operar y empezar a trabajar. Desde luego esto presentando un protocolo de bioseguridad que tiene que ser aprobado, depende de la zona. En el caso de Córdoba son canalizadas a través del Ministerio de la Producción y terminan siendo aprobados por el COE. Hay aproximadamente entre 50 y 80 empresas hoy en Córdoba habilitadas, exportadoras, que no están relacionadas directamente con actividades esenciales, pero que han cumplido con estos protocolos y están trabajando, ¿sí? Lo que es una buena noticia. Y un poco para resumir lo que es la operatoria, esta operatoria un poco aduanera, bancaria y comercial de ambos sectores, un poco las proyecciones serían, por un lado, que por esta posibilidad de que las empresas a través de un protocolo de bioseguridad puedan volver a operar, estamos viendo seguramente un aumento de operadores exportadores. La lógica demora que se va a producir en aduana al no tener el 100% de su plantel de recursos humanos y al haber mayor movilidad de cargas, que no la teníamos inicialmente, ¿está bien? Y la llegada de las cargas, naturalmente, que en origen estaban demoradas. Y también algo que nos comentan en los últimos días también algunos operadores son los problemas logísticos, porque obviamente la reducción significativa de importación lo que ha logrado es que no contemos en muchos casos con la suficiente cantidad de contenedores para hacer frente a estas exportaciones que han
empezado a realizarse a partir de esta flexibilidad para las empresas, ¿sí? Que están fuera de lo que es exclusivamente la emergencia. Esta otra parte de la charla, esta tercera etapa, la quería enfocar por el lado de lo que es el marco regulatorio que enfrentan las empresas, también primero hablando de las importaciones y luego hablando de las exportaciones. Y como sabrán, desde septiembre del año pasado, pospaso, a través de una comunicación que fue la 6770, y las complementarias que se fueron emitiendo paulatinamente, hemos vuelto a lo que es un sistema de control de ingresos y egresos de divisas. Tenemos un mercado de cambio regulado, ¿sí? Y esto, desde luego, cualquier operador hoy lo sabe, y está trabajando y teniendo en cuenta estas consideraciones que pone este tipo de control. Una de las particularidades es que, por ejemplo, no se han flexibilizado, a pesar de todo ese estrés que tiene cualquier pyme o cualquier empresa hoy en este contexto, no se han flexibilizado, por ejemplo, los plazos para regularizar los ingresos aduaneros. ¿Y esto a qué se refiere puntualmente? Esto hago un apartado, ¿no? Una de las formas más habituales del comercio internacional, de las formas de pago, tiene que ver con los pagos anticipados por parte de los importadores. Entonces, si quiero comprar algo y estoy tratando con un cliente nuevo o un proveedor nuevo, lo más probable es que me diga, págame por adelantado o págame una parte de la mercadería por adelantado para que yo o te envíe la mercadería o comience el proceso productivo o me estoquee de insumos y demás o te dé turno dentro de mi planta para empezar a fabricar. En el caso de los importadores argentinos, ¿sí? Con las distintas particularidades que hemos tenido siempre en nuestro país, las distintas problemáticas, o sea, salvo excepciones donde tenemos empresas con muchos años de trayectoria que han podido tener una operatoria continua en el comercio exterior y han logrado financiamiento directo de sus proveedores, o de las empresas que pertenecen a grupos económicos y se financian entre sí, la mayoría de las empresas pagan de forma anticipada. ¿Está bien? Es la forma de pago para poder, ya sea o ir anticipando el 100% o una parte de esa mercadería que se va a comprar. Y muchas veces el saldo, si se anticipa un 20, un 30%, se cancela contra el embarque de la mercadería. Bueno, nosotros desde el año pasado, desde septiembre de 2019, empezamos con uno de esos controles normativos que quiere decir que cualquier pago anticipado que se lleve a cabo, que son el grueso de los pagos que se llevan a cabo cualquier importador local, esas importaciones tienen que, dentro de los 90 días, tienen que efectivizarse, tienen que materializarse en la nacionalización de la mercadería y el importador debe demostrar la nacionalización de esa mercadería. Eso se refiere al registro de ingreso aduanero. 90 días, si estamos hablando de mercadería que está lista, y son bienes de consumo, y probablemente que vienen, o materias primas, pero que vienen de países limítrofes, y está lista, probablemente 90 días es un plazo más que holgado para que un importador pueda, luego de haber pagado, traer esa mercadería y nacionalizarla. Pero cuando hablamos de países, de destinos de orígenes más distantes, en el caso concreto de Asia o China, donde tenemos un promedio de 60 días de buque, una mercadería que tiene más de 30 días de plazo de fabricación, desde luego con 60 días de buque no va a poder cumplir nunca con los 90 días para regularizar el registro del ingreso aduanero. Eso desde luego que las autoridades, el Banco Central y demás lo conocen y lo saben, es una forma de desalentar por ahí importaciones espontáneas, pero también afecta a los que necesitan importar de manera reiterada porque traen un insumo crítico o traen un producto determinado. Lo cierto es que si no se cumple con esos 90 días que dice la norma, que no puedo hacer frente a nuevos pagos anticipados. O sea, me corta la posibilidad de seguir comprando mercadería por no poder demostrar en un lapso tan corto, de 90 días, que he traído o ingresado. Desde luego, con lo que empezó a pasar a finales del año pasado en China, y lo que luego se generalizó en el mundo, hay gran cantidad de operadores que no pueden demostrar el ingreso de la mercadería, porque la mercadería en muchos casos ni siquiera ha salido, ¿sí? Con lo cual han pagado hace más de 90 días y hoy tienen restringida la posibilidad de hacer pagos anticipados. Esto, que hubiera sido una buena decisión de parte de la autoridad cambiaria, de ampliar el plazo de 90 días o habilitar una prórroga automática, no sucedió. Y este es otro de los problemas regulatorios con los que reniega, por ejemplo, cualquier importador local. ¿Está bien? Entonces hoy tenemos muchos importadores que están en los bancos tramitando, presentando un expediente, un legajo que requiere, por ejemplo, una nota del proveedor explicando lo sucedido y demás, una nota explicativa de la misma empresa, elementos de prueba para demostrar que la mercadería no llegó por un problema ajeno a su voluntad, no por una mera especulación o una imprudencia de parte de él. Pero esto, digo, genera una sobrecarga, genera un estrés adicional a los problemas, y como digo, lo más grave, le impide seguir pagándole a otro proveedor con el que necesita traer otra mercadería. ¿Sí? Probablemente no tiene la mercadería que necesita y ya tiene un problema por no poder atender
a un determinado cliente local a falta de esa mercadería, que tampoco puede traer mercadería para otro, porque pasó esos 90 días y está inhabilitado en todo el sistema financiero para seguir trayendo mercadería debajo de esa figura, por lo menos, que es el pago anticipado el más habitual. Entonces, a esto se agrega, por eso menciono el problema financiero del COVID-19 también, al tema de la perspectiva de devaluación del tipo de cambio. Hablaba Ricardo hace un rato de eso, y desde luego, o sea, si el importador también quisiera tomar algún recaudo, de decir, yo prefiero pagar ahora a un dólar de 70, 70 y algo, y asegurarme esa mercadería, porque no puedo esperar 30, 60 o 90 días para hacer una nueva compra, que sería lo ideal o lo lógico, pero si el proveedor, el importador está previendo una devaluación, como ya nos ha ocurrido en el año pasado, por lo menos 3 fuertes devaluaciones, tampoco puede hacer frente a esa posibilidad, porque si no puede pagar de manera anticipada a su proveedor, tampoco puede acotar ese riesgo de tipo de cambio. O sea, como verán, hay un montón de elementos que se han ido sumando junto con lo que es la pandemia, el cierre de fábricas, el momentáneo de fábricas y de comercios. Y no quiero extenderme, después si no cualquier cosa en las preguntas y demás, si hay lugar, el 30, por ejemplo, el 30 de abril salió una comunicación nueva que es la 7001, que estableció una serie de restricciones. Por ejemplo, una de las restricciones que da es, que establece, es que aquellas empresas que hayan accedido a los créditos subsidiados que el gobierno canalizó a través de los bancos para poder pagar sueldos, por ejemplo, en medio de la crisis y demás, esas empresas, por ejemplo, no pueden cancelar deuda vencida al 19 de marzo. Yo no los quiero aburrir con datos, pero simplemente les explico. Si tuvieron un mal año en el 2019 y compraron mercadería y no la pudieron vender, y su proveedor, entendiendo esta situación, les dice, no te preocupes, yo te la refinancio, seguime comprando otros productos, que son los que salen siempre, pero estos que no pudiste vender, te los refinancio, pagámelo tranquilamente, gradualmente. Ese acuerdo, que es el ideal en la refinanciación de un proveedor, hoy a ese proveedor hay que incumplirle, porque si esa deuda es anterior al 19 de marzo no le podés pagar. ¿Sí? Entonces, bueno, son un poco esas contradicciones donde por un lado ayudamos vamos a ayudar, hay una ayuda concretamente con lo que es un crédito subsidiado especial para poder hacer frente al pago de sueldos, de salarios, pero por otro lado también esto otro que se quitó de manera retroactiva, lo aclaro, ¿no? Que por eso digo que es un poco una contradicción y hay mucho estrés por ahí también para los operadores por esto, porque retroactivamente le dijeron, si tomaste esto en marzo o abril, yo el 30 de abril te digo que ahora te voy a inhabilitar para determinadas operaciones. Entonces, bueno, estas son algunas de las medidas que, no quiero extenderme en eso, pero bueno, son las cosas que generan esta situación de preocupación y de estrés para los importadores. Y en el caso de los exportadores, desde que inició el control cambiario a finales del año pasado, obviamente están obligados al ingreso de las divisas, y acá no hay disquisición entre si una empresa está operando porque se dedica a los rubros esenciales de la emergencia o no. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos exportadores que se están enfrentando que con el parate, para no poder producir o al no poder exportar, están viendo caer sus órdenes de compra en el exterior, tal vez en los países en los que sí podían seguir comercializando, en esos países esas órdenes de compra se están cayendo o están necesitando prorrogarlas, o están viendo demorados los pagos porque si han podido finalmente lograr abrir las fábricas a través de las medidas de protocolos y demás especiales, y han logrado embarcar más tarde, desde luego que esto significa un estiramiento más de plazos para cobrar. No obstante, en este contexto hubiera sido ideal también que se le hubiera dado un poco más de plazos a los exportadores, excepcionalmente para que puedan ingresar las divisas. ¿Sí? Los exportadores en la Argentina de bienes tienen un plazo estipulado por el Banco Central y la Secretaría de Industria y Comercio para no poder financiar a más de determinado plazo, ingresar a 7 días, a 30 días, a 90 días, 180 días la venta de sus productos, aunque quieran financiar un plazo mayor, están obligados a cumplir con esto. Hubiera sido dable, por ahí que también se hubiera extendido este plazo. En conclusión, poco por este contexto, lo que podría decir que estamos viendo es que sin duda vamos a ir, teniendo en cuenta lo que ya han comentado Enrique y también y Ricardo, seguramente vamos a ir a un contexto por un marco de mayores controles regulatorios, seguramente por las necesidades que va a tener el Banco Central y la necesidad de que se ingresen divisas cuanto antes. Hemos escuchado una serie de medidas estos últimos días, sobre todo con la gente del sector del campo y demás, y en el caso de los importadores para evitar la salida de divisas, ¿sí? O por lo menos demorarlas, retrasarlas. Vamos a depender mucho, desde luego, de lo que ocurra con la renegociación de la deuda, ¿sí? Pareciera que hay ahí por ahí una luz al final del túnel, que lo estamos dependiendo de eso, seguramente podrán dar más detalles sobre eso Ricardo y Enrique. Dependemos mucho de lo que pase con las negociaciones
con el Mercosur. Sabemos que Argentina tuvo una actitud bastante reticente a seguir avanzando con el bloque, negociar con terceros países acuerdos con países extrazona, y eso desde luego que no es positivo para nosotros. Y si queremos buscar también algunos aspectos también positivos, yo te diría que, si se permite, que tenemos algunas oportunidades. Por un lado, desarrollar más lo que es el comercio electrónico en nuestro país, que era algo que estaba bastante demorado, y que la pandemia demostró que es una forma de poder seguir trabajando, si bien no al 100%, pero es una forma de amortiguar el impacto de tener cerrado un comercio o un negocio. Y también el desarrollo de lo que es mayor desarrollo. Sería bueno también que el Central exigiera en este sentido a los bancos en general a desarrollar la banca electrónica de una manera más integral, no puntual, no dirigida a determinados productos, sino que justamente lo que pasó ahora, vimos como un simple préstamo en pesos, por ejemplo, no podía ser desembolsado por canales electrónicos. Tal vez un cliente podría operar en comercio exterior o realizar las operaciones de fondos comunes de inversión desde una plataforma de Internet de cualquier banco, pero no podía tomar un simple préstamo en pesos. Y esto fue una de las grandes quejas que tuvieron todos los operadores cuando se les demoraron muchas semanas poder cobrar esos préstamos de línea subsidiada. Con eso termino. Disculpen si me extendí de más. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como les había dicho, con mucho gusto vamos a recibir preguntas de ustedes. Yo ya estuve viendo algunas aquí, mientras otros pueden ir preparando. Yo sugiero que las escriban, pero si no, en todo caso, desde el control me dicen para ver si se puede habilitar la exposición de alguien, y si llegaran a tener que hacer una pregunta así que no la van a escribir, les pediría máxima brevedad. Voy a buscar acá las que ya había encontrado. Acá hay una de Iván Cisteró, que está realizada para todos, nosotros tres, como expositores. Dice, si bien habla de uno, ¿por qué cree usted que los que generan riqueza no trabajan en serio? ¿Es probable que los que administran ocasionalmente el Estado no quieran dolarizar para evitar que se trabaje en serio? Le cedo la palabra a los otros disertantes si quieren, si no yo después puedo comentar algo. Abrí el micrófono, Ricardo. A mí me parece que hoy la cuestión es una cuestión de confianza del público en general con relación al peso, digamos, ¿no? Claro. Por ahí algún episodio de dolarización o de convertibilidad ha generado poner a lo mejor un chaleco de fuerza muy fuerte, ¿no? sobre la economía argentina, y bueno, tampoco dio resultado. Yo creo que en el fondo, para salir de esta crisis, digamos, por ahí lo que necesitamos es hacer las cosas como en la casa de uno, ¿no? Ver cuánto ingresa, cuánto egresa, y si tenemos que exceder los gastos por una cuestión asociada al coronavirus y esta cuestión excepcional, tenemos efectivamente que ver de manera inteligente ¿sí? a quién financiamos y a qué actividad financiamos desde el punto de vista productivo, digamos, ¿no? Esa es un poco la visión mía. Como yo les decía, bueno, hay sectores que pueden expandirse y que hay que aprovecharlos y tratar de ir hacia eso con el canal de crédito. Perfecto. Bueno, por eso, a ver, yo solamente agrego allí que no creo que los que generan riqueza no trabajan en serio, por el contrario, son los que verdaderamente trabajan. Y si le habría quedado a Iván Cistero retumbando en sus oídos el tema de argentinos a las cosas, a decir verdad, yo lo estaba diciendo más que nada para todos los gobiernos que nos tocan, para tratar de hacer las cosas en serio, de decir, vamos a trabajar o a generar acciones contracíclicamente. Es decir, en las fases de expansión nos cuidamos, nos controlamos y recién aplicamos los fondos cuando estamos en una fase de recesión. Bien. Pablo, salvo que quieras agregar algo, puedo pasar a otra pregunta. No, simplemente creo que desde luego que era importante, sobre todo desde el punto de vista de un economista, por allí que ustedes pudieran dar su visión. Yo lo que simplemente me permito decir, quizás más del lado por ahí del
del sentido común y no de la parte profesional, que creo que hemos probado distintos sistemas, distintos modelos y oscilamos mucho en eso, pero creo que siempre el problema de fondo es el mismo, ¿no? O sea, cuando el Estado administra mal, cuando el Estado se funde, cuando el Estado quiebra, lamentablemente se lleva toda la economía puesta. No importa que tengas un sistema de convertibilidad, que tengas un sistema especificado, que tengas el modelo que sea, creo que hemos probado los dos estilos, los dos sistemas y lamentablemente, por lo menos, digo, por ahí un economista lo puede decir de una manera mucho más elegante y más técnica, pero yo creo que el gran problema que tenemos es que tenemos un Estado que mal administrado, sea por la gestión o la administración que sea, termina quebrando y se lleva puesta la economía, lamentablemente. Bien. Tengo abierto el micrófono, sí. Acá hay otra pregunta, bueno, esta es para mí, de Luis Sigifredo, que dice, ¿qué opinas sobre el impuesto a la riqueza que se va a debatir en el Congreso? ¿Va a desalentar la inversión privada? A ver, yo respondo lacónicamente esto. A mí los impuestos sobre los stocks no me gustan. A mí me gustan en todo caso, o prefiero, los impuestos sobre los flujos. Porque los flujos verdaderamente reflejan un poco el nivel de actividad, lo que uno puede haber acumulado. Yo siempre trato de dar un ejemplo en estos casos, que es lo siguiente. Imagínense, no sé qué edad tendrá Luis y Gifredo, y si, como me trata de profe, probablemente debe haber sido alumno mío alguna vez, pero le hago pensar en sus padres o en sus abuelos, que pueden haber acumulado algún nivel de riqueza y que ahora le tengan que hacer pagar un impuesto elevado. No digo que sea el caso, porque no conozco en detalle el proyecto, pero si le tienen que hacer pagar un impuesto cuando su flujo no le va a permitir pagárselo, no me parece razonable. Además, los impuestos que vayan en contra de lo que se puede llegar a contabilizar como un ahorro, siempre van en contra de las inversiones. Así que sí, sería, básicamente creo que no muy bueno que se pusiera un tipo de esos impuestos. Yo prefiero otro tipo de impuestos en todo caso. Ricardo o Pablo, si no, paso a otra. Bueno, por ahí ese impuesto, o esos tipos de impuestos hacen, yo diría, mucho ruido y pocas nueces, en el sentido de que pueden generar alguna desconfianza. Bueno, porque en el caso particular de Argentina es un país que es muy proclive a establecer cambios en la tributación, ¿sí? Y con el ánimo de decir, bueno, son impuestos pasajeros, pero después esos impuestos quedan, y por ahí no son muy recaudadores, porque, bueno, cuando a una empresa la quieren gravar con un impuesto, esta última a lo mejor puede decidir ir hacia otro país, ¿no? Entonces, por ahí vemos que son impuestos que a lo mejor pretenden resolver un problema desde el punto de vista fiscal, y por ahí pueden generar otro más grave de tipo asignativo, ¿no? Que hace que, por ejemplo, y en forma concreta, las fábricas o empresas se instalen en otro lado. Exactamente. Bien, después, bueno, ahí sí vi que Luis había sido alumno mío, así que bueno, mis respetos para vos. Acá hay otra pregunta que también es para mí. Adrián, sí, vos fuiste alumno mío en la maestría. Dice, y esto obviamente que no solamente para mí, porque si no ustedes que conocen también mucho el tema lo van a poder comentar, yo voy a dar mi respuesta. ¿Qué impacto tendrá en Argentina o para Argentina la salida del Mercosur en su relación con Brasil? Esto, a decir verdad, que nosotros nos vayamos desvinculando de lo que es, primero, de lo que es comercio internacional, es muy malo porque nosotros dependemos muchísimo del comercio internacional. Y generar desavenencias con Brasil, desde mi punto de vista también. Y si no, recuerden lo que yo les decía en mis clases. Todas las mañanas cuando ustedes se despierten, primero háganle una oración a San Brasil y después empiecen el día.
Ricardo y Pablo, si quieren agregar algo a eso. Recuerdo, la salida del Mercosur por parte de Argentina, si es que se diera. Bueno, en realidad vemos que Argentina lo que no quiere es que Mercosur lleve a cabo negociaciones de libre comercio con otro bloque, digamos, ¿no? En principio, yo creo que lo que debería hacer Argentina y todos los países del Mercosur es redefinir el acuerdo, tratar de que funcione evidentemente como al menos como una unión aduanera bien organizada y en el futuro como una unión económica, ¿no? Los problemas más grandes que tiene hoy el Mercosur es que tiene un arancel externo común muy alto, que no ha habido una plena vigencia de las preferencias intrazona entre los países miembros, no hay un trato adecuado, no se ha resuelto, por ejemplo, el problema de la redistribución de la renta aduanera de esta zona, digamos. Problemas muy, muy grandes que han atascado el proceso, digamos, y que han hecho que Argentina y los otros países miembros, o las empresas de los países miembros tiendan a mirar hacia otros países antes que a los mismos miembros del Mercosur, digamos. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, acá. Flor Arévalo. ¿Cuál es el riesgo de exportadores desalentados que ya no generan superávit y caída sostenida en las reservas? Empezás vos, Ricardo, yo. Y Pablo, obviamente, porque al saber de exportadores desalentados, vos bien sabés cuál es el efecto que genera. ¿Cómo? Si querés, empiezo yo y te doy el pie para que... Dale. Bueno, yo creo que hay un problema de precios. Hoy el tipo de cambio que recibe el exportador está muy retrasado. Y si vos exportás, corres riesgo de quebrar económicamente, digamos, ¿no? Porque generalmente el dólar oficial está yendo por detrás de los costos de las empresas. Entonces todos los días el empresario se levanta con un gol en contra, digamos, ve cómo le están subiendo los costos y está liquidando sus exportaciones a un dólar muy retrasado. Entonces, con una situación como esta, las exportaciones van a tender a caer y eso va a crear que caigan las reservas o las divisas que hoy ya se están yendo a pesar de haber un superávit comercial por la parte de la desconfianza, como si fuera poco. ¿Pablo? Yo si les parece, Enrique, me quedé un poco pensando también en la pregunta anterior y un poco querría simplemente contestar un poco en los dos sentidos, ¿no? Desde luego que si este gobierno pretende tener un modelo exportador para ingresar divisas y poder llevar adelante la construcción de la economía, un poco siguiendo el modelo de allá de 2003, 2004, 2005, desde luego que los pasos que por ahí está dando, por ejemplo en el caso Mercosur, nos parecen muy atinados, ¿no? Le exportamos casi el 30 y pico por ciento de nuestros productos a Brasil y nos queremos pelear con Brasil. Brasil nos compra apenas el 5% de lo que necesita. Nosotros le vendemos el 30 y pico. Entonces, creo que desde luego estas medidas tienen que ser un poquito más pensadas. No sé si en todo esto, desde luego, siempre lamentablemente hay cuestiones políticas que afectan el resto de las relaciones, pero creo que en esto mismo, a mí me ha sorprendido ver por ahí muchas empresas que desde hace mucho tiempo, y no necesariamente grandes empresas, pymes también, que han puesto un pie del otro lado. Se han ido, por ejemplo, a Brasil y se han asociado y han comprado una sociedad y han empezado a fabricar, por supuesto con toda la legislación, respetando la legislación, por ejemplo, brasileña, que exige un socio local y te pone una serie de restricciones si querés instalarte directamente, pero mucha gente viendo que un poco siempre se repiten algunas actitudes destructivas, para decirlo de alguna manera, de lo que es la política económica, fiscal argentina. Algunas empresas han cruzado para el otro lado, y de hecho hay muchas empresas cordobesas que tienen un pie en Brasil, sin ir más lejos, y fabrican allá y producen allá, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, ¿viste? Me parece que hay que también pensar que
algunas de estas medidas no nos ayudan. Muy bien. Sí, de hecho, una última para Flor Arévalo. No solamente tenemos que pensar como el impacto que puede tener en el sector externo argentino en términos de exportaciones, sino también lo que se genera internamente. Consecuentemente, eso viene todo a través del tipo de cambio y de la influencia de precios internos, ya sea que se atrase el tipo de cambio o no. Entonces, todo eso genera muchos inconvenientes. Bueno, una pregunta más que hay acá es de Damián Pato. Para el doctor Descalzi, ¿considera usted probable un proceso hiperinflacionario antes de fin de año? Menos mal que a mí no me la hizo la pregunta, así que encárgate vos, Ricardo, de contestar. Sin duda, yo creo que vamos, yo creo que vamos a un proceso de alta inflación, digamos, ¿no? Por la alta monetización del déficit fiscal, y por algunas cuestiones, como les mencionaba recién, que estamos viendo que el Banco Central inclusive está remunerando cajes y que está generando medios adicionales de pago. Y eso en un contexto de estancamiento económico y de alta brecha cambiaria y de fuga de divisas. Daría la impresión que hay un montón de ingredientes juntos, ¿no? Pero de todos modos, la hiperinflación depende de factores que muchas veces los economistas a priori no lo podemos definir porque, bueno, surgen de un comportamiento psicológico a nivel de masa, yo diría, que generan que en muy poco tiempo haya una actitud, digamos, frenética hacia la huida del peso, ¿no? Yo lo que te diría que lo más probable es que la inflación siga siendo alta y muy alta. Y por eso es importante que en esta situación, digamos, y volviendo al análisis del exportador, sería importante de que el Banco Central trate de promover algún deslizamiento cambiario en función de alguna regla. Estaba viendo hoy los futuros del ROFEX. La posición de febrero creo que del año que viene es de 90 para el dólar oficial, 90 pesos. Uno puede decir, bueno, nos quedamos tranquilos que el mercado percibe que el dólar no va a ser muy alto, pero 90 pesos son una devaluación, una señora devaluación, digamos, ¿no? En términos de lo que está hoy el dólar, digamos, ¿no? Entonces, la situación es esa, digamos, ¿no? Brecha cambiaria subiendo y alta inflación. Lo de la hiper es muy difícil de predecir. Bien.